Empezamos cara a cara. Hoy tenemos mesa de análisis con los doctores Jorge Rocha y Eduardo González. También nos acompaña el periodista Ricardo Salazar. Discutimos el asunto de Puente Grande, discutimos también las elecciones estatales y por supuesto lo que nos dejó la elección del nuevo presidente de la República Francesa. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a cara con el periodista Enrique Toussaint. De la mañana con 5 minutos. Gracias por estar con nosotros en Zona 3 Noticias. Comenzamos nuestra mesa de análisis. Saludo al doctor Jorge Rocha. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días y buenos días a la gente que nos escucha. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí, Jorge. Eduardo González, gracias por estar aquí con ¿Qué nosotros. tal? Buenos días. Un saludo a todos. Pues, ¿cómo vieron el asunto de Puente Grande, el reventón, la fiesta de Puente Grande? Más allá de analizar lo que sucedió en 2013, más bien tratar de analizar la respuesta de la autoridad, la respuesta del fiscal. Había llamado a conferencia de prensa a las 10 de la mañana del lunes, terminó cancelando esa conferencia de prensa y fue a las 4 o 5 de la tarde. Y bueno, lo que dice es que es un asunto más bien de la administración anterior, que permitió el autogobierno en Puente Grande y en otras prisiones durante el periodo 2006-2012. No sé si escucharon convincente al fiscal. No, para mí evidentemente es una salida política poco creíble, digo, asumiendo que el asunto ya se hizo escándalo a nivel nacional, ¿no? Es un tema que está a nivel nacional, que sí le pega al fiscal, pero obviamente el otro gran, digamos, damnificado de esta situación es el propio gobernador, Aristóteles Sandoval. Me parece que es muy poco convincente. ¿Por qué? Porque para salir políticamente realmente a respaldar el asunto es, a todos los funcionarios públicos que estuvieron en aquel momento, aunque estuvieran, digamos, de inicio Sí, tienen que dar explicaciones. Tienen que dar ya es su tiempo, ¿no? Tal cual. Es decir, aunque esta lógica de aventarle la bola al sexenio anterior me parece que fue una salida muy, muy desafortunada, la ¿Por qué no puede entender que es una inercia del sexenio anterior, pero es en tu sexenio, es en junio de 2013? Es en tu sexenio, pero además tienes funcionarios que ya estaban en funciones. Sobre todo una, momento, ¿no? Marisela Gómez Cobos, que es fiscal central y en ese momento era fiscal de reinserción social. Ella tuvo que haber salido a dar explicaciones y es más, y en una democracia más sólida, tuvo que haber pedido una licencia mientras se investiga el asunto. Entonces me parece que es una salida muy pobre y que le está generando una crisis política bastante seria al gobernador y otra vez a la fiscalía. Una vez más, ¿no? Que no sale de este tipo de escándalos mediáticos y políticos donde dices, ya es necesario darle la vuelta a la página en este tema, ¿no? Eduardo González. En la historia política de México hay figuras recurrentes y una de ellas es precisamente estos llamados autogobiernos, la corrupción en los penales, las salidas fáciles. Es decir, prácticamente pudiésemos apostar y ganar que en cada uno de los sexenios a nivel estatal o a nivel federal habrá algún chisme, por decirlo así, de este tipo. Creo que es un asunto que trasciende las administraciones y que a decir que fue en una administración que no fue la mía, me parece que es lo mismo que se ha repetido a lo largo de toda la historia reciente, historia política reciente de México. Cuando yo vi el video, recordé a don Julio Scherer en un pasaje extraordinario que describe en el libro Los Presidentes, en donde pues va una comilona verdaderamente de lujo en uno de los reclusorios de la Ciudad de México, y él dice que prácticamente el jefe de meseros era el director del reclusorio. Da nombres y demás y dice, pues llegaban y nos ofrecían carnitas, tequila, brandy, whisky. Eso pasaba a finales de los años 80 y sigue pasando en los 90 y en este siglo. Es decir, es una cuestión que a mí me parece... Es la subordinación de las instituciones al crimen. Claro. Esto lo que dices, mesereándole. Así, literal. Y después también se me hace, no sé qué opinas, Eduardo, pero
que pensemos que nada más el jefe de custodios se enteró de esto. O sea, haces una pachangota donde hay una banda musical, donde hay alcohol, donde hay armas, y el único que colaboró para que fuera esa fiesta es el jefe de custodios. Me parece que es. Sí, y además, es una como, broma de como mal bien gusto. dice Jorge, Es una si tomadura llegas de pelo. y dices, es que eso se debe a los errores de la administración anterior, pero tienes 5 meses de haber llegado, bueno, te estás acomodando, pero ya va la mitad del sexenio. ¿Cómo no se dan cuenta lo que pasaba en el sexenio anterior como Claro. para hacer algo que no sucede ahora, ¿no? Ahora, el drama de fondo, Jorge, es lo que sucede con las prisiones en este país. Estaba revisando datos tanto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que son tremendas, lo ingobernables que son las prisiones y cómo están totalmente cedidas a la administración del narco y del crimen, pero también que la mitad de los reos que salen de prisión nunca se readaptan, incluso vuelven a cometer crímenes, son reincidentes, no encuentran trabajo, no pueden volver a insertarse en sociedad. Es decir, el sistema de reinserción social en México es un fracaso rotundo, completo, y tiene que ser revisado a fondo. No sé cuánto tiempo llevamos con este debate, pero se tiene que volver a es un discutir, tema, ¿no? es un tema que por lo menos tiene 30 años, ¿eh? Por lo menos tiene 30 años este tema, y además es con ciclos recurrentes, ¿no? A ver, recordemos, el año pasado, a principios de traíamos el tema de las penales de Topo Chico y Los de motines, Cadereyta en Nuevo León. Nuevo León, en Monterrey. Ahora tenemos lo de Puente Que lo Grande. mismo dijo el Bronco. Esa fue la respuesta Sí, del sí, Bronco. es que es recurrente, Esto, el autogobierno me lo heredaron. Sí. Exactamente, y entonces, pero sí, son herencias que ya pasaron de partido, de sexenios, de todo tipo, y no pasa absolutamente nada. No, por supuesto que eso necesita una reformulación completa, porque efectivamente no hay reintegración, eso es como muy evidente. Está comprobado. Está comprobadísimo, pero además también el otro gran tema que lo coloco aquí es las cárceles de México están llenas de pobres, gente que O de muchos ricos que las controlan. Claro, de los ricos viene que del además crimen. a veces para protegerse cuando hay momentos muy álgidos en las luchas por las plazas, pues las cárceles resultan un refugio extraordinario. Claro. Entonces tienes o este tipo de delincuentes o gente procesada que sigue ahí simplemente porque no tuvo el dinero para llevar un Y proceso que se tiene debido. que arreglar, Eduardo, con el lugarteniente. Sí, Porque claro. es tu vida lo que está de por medio si no te Claro. arreglas con ellos. Y además hay una cosa también bien interesante. En México prácticamente los narcotraficantes viejos son los que han estado más tiempo en prisión. Afuera la vida para ellos es muy corta, y ahora resulta que los espacios más seguros para seguir controlando las plazas es precisamente los penales, que se han vuelto centros estratégicos para el control del tráfico de droga, con un marco de seguridad bastante importante Claro. para ellos. Y todo el tema de extorsiones, recordemos. Sí, pues que las llamadas también telefónicas buena parte provienen del de tema ahí. de extorsiones, que es un delito ¿Salen que de ha ahí? crecido enormemente en todo el país. En Jalisco es uno de los donde tenemos más serio ese problema. Pues precisamente ahí está el centro de operaciones. Y otra, las concesiones que hay en materia de provisión de alimentos, claro. de tienditas al interior de los penales, son negocios multimillonarios para el crimen organizado, y desde donde se introducen armas, se introduce dinero, se introduce drogas a los penales. Y creo que ese debate no existió, hay que decirlo, eso sí, en el sexenio de Emilio González, que están concesionadas todas las cárceles. Y hasta este sexenio empezó a haber ese debate y nos empezamos a dar cuenta de quiénes eran las empresas, por qué, cuáles eran los nombres. Me parece que es un problema complejísimo, pero que también tiene una dimensión de indiferencia social. No sé qué opinan, Jorge Eduardo. No, total. De decir, son penales, son prisiones, ahí está la gente mala, ahí está gente que cometió delitos, y se nos olvida ponerle atención, porque si eso no funciona, la sociedad tampoco va a funcionar. Porque cuando regresen a reinsertarse, va a ser muy complejo que realmente puedan tener trabajo, volver a educarse. Muy complejo. Varios espacios de la sociedad, varias dinámicas que se presentan en la comunidad están prácticamente ausentes del imaginario colectivo, y yo estoy convencido que uno de ellos es el sistema penitenciario. Es decir, para la gente de fuera de estos sistemas no existen, ni siquiera son agujeros físicamente, negros, ¿no? ni la gente que vive ahí, ni las dinámicas que se presentan. O sea, prácticamente es un espacio totalmente marginal dentro de la periferia de la misma sociedad. Y fíjate que no solo esto, que con lo que concuerdo con Lalo,
sino que además a la poca gente que se ha dedicado a trabajar en penales, son a los que claramente luego les dicen, es que ustedes son defensores de delincuentes, es que ustedes son los que precisamente están defendiendo a los malos. Los países más ¿no? pacíficos y los países con mayor estabilidad son los que tienen los mejores modelos de reinserción social. Claro. Sobre todo los países del norte europeos Y que se reinsertan. Cárceles que además ya están en desuso, ¿eh? O sea, Sí, cárceles sí. con muy poca población ya. Sí, porque al final se encuentran mecanismos intermedios, labor social, lo que sea, pero a lo que me refiero es tenemos una tasa de encarcelamiento de 200 por cada 100,000 habitantes. Es una de las tasas mayores del mundo. Y que no esté en el debate público habla de que la sociedad no lo quiere escuchar y que a los políticos no les interesa. ¿Tú te imaginas un candidato a gobernador que diga, Jorge, pues voy a reformar las cárceles, las voy a recuperar? Esa es una de mis principales propuestas. No saca, pero ni medio voto partido a la mitad. Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo, la verdad, y eso que ya hace un buen rato que sigo procesos electorales, que alguien haya propuesto algo en ese tema, ¿eh? Sí, ahí está Nadie. El estudio que lo recomiendo de Guillermo Cepeda Lecona sobre este asunto, que es fundamental para sacar todos los datos. Y no lo toca porque finalmente a la gente, a la sociedad en general, no le interesa. Sí. No le interesa, no lo mira, y por otro lado, me parece... Y porque pensamos que son, Eduardo, espacios de sanción y castigo más que espacios de reinserción. Sí. Entonces no importa las condiciones en las que estén, no importa si son víctimas de extorsiones. Si les va más mal, mejor. Y eso no entendemos que no solo es un ecosistema local, sino que eso se reproduce a nivel social. Y además que legalmente hay también un entramado muy fuerte, muy complicado, para ver realmente quién y en qué área se debe de hacer cargo de este tipo de instituciones. Bueno, esa fue una de las reformas para este sexenio. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes cuál es el otro tema ahí importante? Es que también hay muy poco conocimiento social de lo que implica una pena. Es decir, a ver, que una persona esté en la cárcel y esté sentenciado, básicamente lo que se le quitan son, obviamente, su libertad y derechos políticos. Solo derechos humanos, eso, solo eso. Todo lo demás lo debe tener. Lo debe tener, porque son personas humanas. Es parte de la dignidad de la persona. Y se supone que es trascender aquella dinámica del ojo por ojo, diente por diente. Sí. Es decir, parte de una sociedad civilizada, es decir, a ver, tengo la capacidad de que las personas que cometieron delitos, sí, las voy a privar de su libertad, les voy a quitar derechos políticos, pero no por eso dejan de ser personas. Esa idea no está presente en la sociedad mexicana y es parte de sociedades que tienen, digamos, criterios mucho más amplios y civilizados de convivencia, digamos, de construcción de paz, pero eso en este país básicamente no existe. Y además este asunto del limbo jurídico en el que terminan los detenidos, en donde pues son altos porcentajes de prisioneros que prácticamente no están sentenciados. 4 de cada 10, Eduardo. 4 de cada 10. Prácticamente la mitad de los que están ahí adentro hay que recordar, eso es terrible. Que antes de este nuevo sistema penal, que ya le ha servido de piñata a muchos políticos, pero que sin embargo creo que es la ruta adecuada, la prisión preventiva para el juez era casi el primer recurso. Es decir, te robaste una paletita, prisión, vámonos a la cárcel. Ahora en el nuevo sistema penal no. Y tienes realmente que comprobar que la persona que está fuera puede hacer daño. Y los casos recurrentes de gente que cuando terminaban proceso decían, pues ¿sabe qué? Resulta que usted tenía un delito menor o era inocente, pero ya se pasó ahí 3 años. Jacinta. No, las indígenas. Jacinta, Alberta. No, terrible. Es increíble. Vamos al corte, 9 de la mañana con 18 minutos. Regresamos para seguir platicando de más temas. De la mañana con 22 minutos. Después de Siria, una nación aterrorizada por el Estado Islámico y una despiadada guerra civil, México fue el país más violento del planeta en 2016, sostiene un informe que será publicado o que fue publicado por el prestigioso International Institute for Strategic Studies de Londres. Y bueno, ha generado mucha polémica en nuestro país. Ya respondió el gobierno de México cuestionando las cifras, creo que no el fondo de la cuestión, porque lo que dicen es que no entienden de dónde el instituto sacó 23,000 homicidios, que ellos tienen 20,900. Me parece que es más un matiz, es más un matiz. Entiendo que son 2,000 personas y cuando hablamos de muertes hay que ser muy precisos, pero me parece que el fondo del estudio y de la investigación es que México es uno de los países en donde más se mata y más se asesina. Jorge Eduardo. Fíjate que a mí lo que me preocupa, obviamente el estudio nos vuelve a reafirmar la situación de violencia que vivimos en el país, que además esa no hemos salido,
van informes e informes. empeorado. Sí, bueno. Sí. Acuérdate que Peña Nieto prometió disminuir 50% los homicidios, estamos 10% arriba claro. de Calderón. Es que no lo hemos podido resolver, y además todos los informes que dan organizaciones civiles, centros de estudios como estos y otro tipo de medios de comunicación que también llevan sus propias cuentas. En todos los casos la constante es el problema sigue presente. Estamos con grados altísimos de violencia. Eso sí, parecería que de repente el asunto ya se normalizó en muchos medios y bueno, claro, se hace escándalo porque cada vez vemos cosas más terribles. Sí, en términos de luego de estos videos que... Los huichicoleros aparte. Sí, por ejemplo, ¿no? Pero eso ya es una cuestión recurrente. Y la otra que es recurrente de este gobierno particularmente, de Enrique Peña Nieto, es la negación de este tipo de situaciones. O sea, lo recomienda la ONU y dicen no es cierto. Bueno, de todas las situaciones. Sí. Hasta dicen que la crisis está en tu mente. Claro. Que en Los Pinos se iba a todo dar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice hay una grave crisis de derechos humanos y dicen no es cierto. Ahora esta institución dice no, les falta rigor metodológico. O sea, este gobierno particularmente... Sí, hasta Calderón aceptaba. Sí, no, Calderón, Fox, todos los demás, Cedillo, todos aceptaban. Este gobierno ahí sí cambió su postura y no es cierto, están mal, sus mediciones son incorrectas. Cosa que resulta doblemente preocupante, porque el problema está, pero además la actitud del gobierno eso no existe, ¿no? Cosa que, vuelvo a repetir, me parece totalmente insensato. Eduardo González. En 2010, en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, publicó su barómetro de conflictos. Y en este barómetro establecía 5 niveles de violencia que podían existir en los países. El más delicado era el número 5, y ellos lo llaman guerra. Y en ese momento a México lo colocaron en el nivel 5. ¿En qué año? 2010. Ya dentro del periodo de Calderón. Sin embargo, a lo que me quiero referir es que, bueno, sí vino esta negación de decir que no estábamos en ese nivel, y luego vino 2011, que fue el peor año en términos de violencia de Calderón. Ahora, 6 o 7 años después, viene este nuevo reporte en donde nos vuelven a colocar como los países o dentro del top 10, en donde está Sudán del Irak, Sur, Afganistán, Siria, bueno, ahí está. Donde hay guerras civiles, ¿no? Así es, sí, ahí es donde está México. No solamente viene nuevamente la descalificación por parte del gobierno federal, sino que me llama la atención que los primeros 3 meses de este año que no están tomados en el reporte son más violentos que los primeros 3 meses de 2011. No, y de 2011, que fue el año más violento en el sexenio de Calderón. Sí. Es decir, si nosotros nos sentamos con calma, con una taza de café y empezamos a ver las cifras, nos damos cuenta que no solamente están presentes, no solamente nos vemos cada día manifestaciones mucho más violentas, sino que la cantidad de actos de violencia van aumentando, no van disminuyendo. Claro. Sí, ahora Jorge, en un principio, si recuerdas, la estrategia de Enrique Peña Nieto fue bajarle los niveles al asunto de la seguridad y de la violencia y concentrarse en las reformas estructurales como la principal narrativa del gobierno. Después de la caída de ese discurso de las reformas estructurales, parece que el gobierno federal no tiene ninguna estrategia para combatir al crimen. La gendarmería no cuajó como proyecto, no. El mando único flexible y no sé qué tantos apellidos tiene, está entrampado en el discurso y en la pelea legislativa. No vemos realmente salidas, que eso es lo que me parece más preocupante en todos los niveles de gobierno, no solamente el federal, que no vemos realmente apuestas estratégicas distintas en materia de seguridad. No, bueno, tenemos el 911. Bueno, sí, cierto. Bueno, ya. Soy injusto. Sí. Cierto. No, por supuesto que no, es que es un drama y un fracaso. Y además este gobierno está entrando en un proceso cada vez más acelerado de inmovilidad política. O sea, porque además todavía... La inmovilidad ante los problemas serios, porque cuando hablamos del Estado de México, ahí están todos metidos. Ahí están todos metidos. Pero, hay de movilidad, es decir, a movilidad. todavía cuando Peña Nieto empieza las reformas estructurales, digamos que tenía por lo menos el aval de la mitad de la población, por lo menos. Sí. Quizá un poco más. Sí. Ahora el problema es que no hay estrategia, pero además tampoco hay fuerza política. ¿Por qué?
porque, bueno, como ya lo sabemos todos, los niveles de popularidad del gobierno de Peña Nieto están en los suelos, están en el piso. Entonces, no solamente no hay estrategia, sino tampoco hay capacidad. Entonces, a mí lo que me preocupa es que realmente tenemos un Estado entrampado, porque no sabe para dónde y no tiene con qué. Sí. Eso me parece muy grave y claro. No tiene maniobra política, claro, no tiene imaginación, y no tiene... el efecto que eso te provoca es lo que nos está pasando, que los niveles de violencia están creciendo. Pues yo siempre he dicho que el ¿No? sistema parlamentario tiene una ventaja comparativa con relación al sistema presidencial. Cuando un presidente está en esta situación, pues hay una moción de censura en el Parlamento y a convocar elecciones y que venga alguien que pueda resolver los problemas. Pero es que además no es solamente en esta aguantar materia. 6 años. Hablamos del tema económico. Bueno, estamos teniendo la inflación más alta también en los últimos años. En este mes, la inflación Oye, más alta. pero si gana Delfín en el Estado de México, se va a depreciar el peso. Dólar. No, eso es terrorífico lo que nos está pasando en este país. Vuelvo a repetir, en cualquier democracia seria, el presidente tendría que haber presentado su renuncia. Así de sencillo. Y desde la Casa Blanca yo Ahora, creo. hay otro elemento, pegándolo a la reflexión que hace Jorge ahorita, que también me parece que ha jugado en contra de una estrategia, vamos, pensando que sí existe, más allá que sea buena o mala, suponiendo que sí exista. Es como el coco, ¿no? Que tiene que ver con la corrupción Sí. en las corporaciones encargadas de esta tarea. Es decir, cuando empezaron con que la Policía Federal, con que un mando federal, con que los soldados, porque ellos no van a cometer, ellos no van a entrar en el negocio, pues nos estamos dando cuenta que de manera sistemática la información que tenemos es que miembros de la Marina, miembros del Ejército, miembros de las policías de la Policía Federal, miembros de los mandos únicos estatales, fiscales de estados, fiscales están metidos en eso. Es decir, pareciera que la última frontera en seguridad, que es el Ejército, pues prácticamente ya fue rebasada. Sí. ¿Por qué? Pues porque a mí me parece que hay muchas piezas que muestran que muchos elementos del Ejército mexicano se encuentran metidos en la práctica del crimen Y fíjate, organizado. la máxima respuesta que ha habido de parte de las cámaras es esta famosa ley de seguridad interior. Que si bien yo soy de la idea de que sí hay que normar lo que ha sucedido, que el ejército en las calles, porque muchos soldados no tienen realmente la responsabilidad de que los hayan puesto a hacer esas tareas, pues eso se puede remediar con un transitorio que diga durante estos años y hasta máximo 2020 el ejército puede estar en las calles, pero lo que máximo se les ha ocurrido a los diputados y a los senadores es ver cómo le hacen para militarizar a través de las leyes el país. Porque lo que están diciendo es los militares son un cuerpo encargado de la seguridad pública o que puede ser encargado de la seguridad pública en lugar de decir, por errores políticos que hubo en el pasado, se le dio al ejército una chamba que no debe tener. A ver, pero sabes que pero ahí quieren legislar y lo vuelvo a repetir, un fracaso. O sea, el proceso de militarización de la seguridad pública en México tiene por lo menos 20 años y ya nos demostró que tampoco es la solución. Por eso, ¿no? pero tampoco puedes dejar en el desamparo a los militares, No. tampoco los puedes dejar porque no es su culpa realmente. Quien tomó la decisión fue el jefe de las Fuerzas Armadas, que en su momento fue el presidente de la República. Les tienes que dar un cierto encuadre jurídico legal. El problema es que lo que están pasando con la Ley de Seguridad Interior es legalizar la militarización del país. Vamos al corte y regresamos. Saludamos, por cierto, a Ricardo Salazar, que ya está aquí. 9 de la mañana con 36 minutos. Estamos de regreso en Cara a Cara y saludamos a Ricardo Salazar, que ya nos acompaña. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Enrique. Gusto de saludarlos a Jorge y a Eduardo también. Oye, Ricardo, pues el asunto de la elección del Estado de México se ha robado todos los titulares esta semana de los periódicos nacionales, de los medios. Rifa, ¿no? Si Delfina va arriba, si no, después la entrevista que le hizo Ciro Gómez Leiva a Andrés Manuel López Obrador. No sé si en el Estado de México estamos viendo un inicio más de la batalla presidencial que realmente una definición del Estado de México, porque yo propuestas no escucho por ningún lado, Sí. Para los mexiquenses. Sí, pues sí, vemos un poco como la antesala de la elección, y Alfredo del Mazo pues está jugando como candidato al presidente. Si pierde va a ser un duro golpe que anticipa lo que puede pasar en la elección presidencial. Claro. Eduardo, Jorge. Y eso, o sea, si gana Delfina, yo creo que no solamente podría anticipar lo que puede suceder el año siguiente, sino también
habría que ponerlo ahí como un escenario posible, que los niveles de violencia política por parte del equipo gobernante pues se incrementen de manera importante. Es decir, yo creo que aún perdiendo Alfredo el Mazo la elección en el Estado de México, o incluso ganándola por un pequeño margen, yo creo que lo que estamos viendo ahorita es apenas una pequeña puntita del iceberg de lo que viene en términos de violencia política, guerra sucia, a partir de que la elección concluya. Nomás la puntita. Lo primero, ¿no? El primer aviso. Cosas más fuertes. Sí, sin duda. Esto anticipa que vamos a tener campañas muy enrarecidas. Bueno, estas están muy enrarecidas, largas, con un golpeo político muy fuerte hacia López Obrador. Digo, hay que decirlo con todas sus palabras. Me parece, con campañas de demasiado bajo nivel. Bueno, no sé si ayer alcanzaron a ver algo del debate de Nayarit. Bueno. O sea, cuando de Lallín, el debate de Nayarit, terrible, cuando vi el debate de Nayarit, lo primero que pensé es el debate del Estado de México parece de Suecia o de de verdad. Siempre se puede ir más al fondo. Teníamos los debates en Estado de México que todos decíamos, qué horroroso. Qué horror. Ves los pues de ves lo de Nayarit y dices, Dios de mi vida, ¿en qué país tenemos, no? Y tú conoces bien el Estado, qué deterioro de la cultura democrática en Nayarit. Totalmente. Me parece tremendo, ¿eh? Totalmente. O sea, lo de Lallín que esté ahí compitiendo después de aceptar que robó poquito, un gobernador totalmente señalado por posibles vínculos con el crimen organizado, con su fiscal imputado. Con grabaciones de que está utilizando recursos públicos a favor de Cota. No, es que ese es el México que desafortunadamente está peleándose en las elecciones con este tipo de actores. Y claro, no vas a poder esperar más. O sea, son campañas de lodo, campañas de muy bajo nivel, campañas sin propuestas, ¿no? Y campañas donde claramente no hay ninguna clara voluntad de verdaderamente resolver los problemas. Y además, Jorge, yo creo que no solamente hay una ausencia de propuestas por parte de los candidatos, sino que hay una ausencia de propuesta política del mismo gobierno actual, lo cual lo lleva a un rincón, y desde ahí la única respuesta que tiene es más violencia. ¿Por qué? Pues porque no hay una propuesta política para de aquí a las siguientes elecciones convencer, ¿sí?, en términos electorales, a una población. Entonces, si no hay eso, pues no solamente está la ausencia de los candidatos, sino de los mismos que ahorita están en el poder, pues tampoco las tienen. Aún así creo, Eduardo, que Alfredo del Mazo tiene posibilidad de ganar. Sí, claro. Te voy a decir por qué. Por el crecimiento exponencial de Juan Cepeda, el candidato del PRD. En cada encuesta que vemos crece 2, 3 puntitos de que comenzó la elección ahorita. Es que ha crecido 11, 12 puntos. Es que es el mejor candidato. Yo creo que es el yo no sé cómo fue, la verdad, no lo desconozco cómo fue como alcalde de Netza, no tengo la menor idea, pero es el que se le ve un poquito de más propuesta, es el que no le han podido probar ningún caso de corrupción en la práctica. Y eso para el PRI ya es mucho decir, ¿no? Bueno, en este caso es perredista, Juan, ¿no? Pero bueno, a lo que me refiero es que la izquierda en el Estado de México necesita ganar de golpe Ecatepec, Texcoco y Nezahualcóyotl. Si no, es imposible, porque el Estado de México profundo lo tiene el PRI, muy amarrado. Y veo que en esas zonas se está dividiendo el voto. Por eso en el debate tantas veces Delfina hablaba a los perredistas, a esos municipios, porque la clave para que Delfina sea la gobernadora del Estado de México es precisamente que ganen por goleada esos municipios. Ahí sabes que ahí la gran clave va a ser el trabajo que además tienen que empezar a hacer ahora en el Estado de México del famoso voto útil. O sea, ahorita esa figura de voto útil es la que va a empezar a funcionar y obviamente Manuel, ¿no? Sí. Y en contra de Andrés Manuel. No, más bien es que el 80% de la gente del Estado de México quiere cambio del PRI. O sea, esa es para mí una variable muy nada más que está dividido en 3. Exactamente. Ahí la clave es quién es el candidato que es capaz de jalar el voto útil. Obviamente, creo que por el nivel de encuestas es Delfina o Josefina. Cualquiera de las dos serían como las depositarias. Aunque Josefina está cayendo, ¿no? Cayendo. Tuvo un buen debate, hay que decirlo. Creo que fue pero el igual mejor. sería, digamos, con la ayuda del voto útil sí podría, digamos, remontar. Hay un personaje clave, va a ser Cepeda. Porque si Cepeda dice, me voy para acá, o fácticamente inclina al voto útil, yo creo que ese punto va a ser definitorio en el Estado de México. 3676 dice,
Gracias por el mensaje, mejor no lo leo porque me pediste 2976. Gracias por la gráfica, ahorita lo vemos, es una encuesta. 5773. Buen día, nos dice, ya no es castigo entrar a una penitenciaría, es negocio, fiesta, tienen todo. Ya los que cumplen sentencia no quieren salir porque les va mejor adentro, por eso el delinquir no baja, y menos con el gobernador y fiscal que tenemos. Parece que sería mejor dejar gobernar al señor Mencho. Bueno, no lo creo de ninguna manera. Dice 7275, gracias, ahorita te respondemos. 6682. Buen día, muy interesante. El problema es que los gobernantes son cómplices de los delincuentes en toda la gama de delitos. Y si la sociedad no puede acotar a los delincuentes que están fuera de los penales, ¿qué se podrá hacer con los que están adentro? Se ha comprobado que salen de los penales en escuadrones a cometer delitos en camionetas y no pasa nada. Tremendo. Pues es un hotel de lujo, ¿no? Sí, exacto. 6899. Nos manda unas fotografías, ahorita las revisamos. 8709. No son chismes, es verdad lo del control penitenciario por la delincuencia organizada. Desde la época de Miguel Zazueta sinaloense hasta la entrada del señor Mencho. Dice 9206, Enrique, saludos, indignante cómo se maneja Uber comprando a los magistrados, jueces, amparándose para no hacer lo que le manda el gobierno. Es increíble cómo manipula todas las esferas de gobierno, me da rabia, vergüenza con nuestra clase política, qué grado de corrupción llegan. Bueno, hay que decir que gana un amparo Uber contra algunos artículos de la legislación local, pero bueno, es un amparo en primera instancia y seguramente se va a seguir debatiendo. Oye, ya yo tengo que decir que parece que sirvió mi artículo de Uber, porque ayer, por ejemplo, ya me mandaron 2 mensajes los choferes cuando llegaron y una me habló, me atendieron 2 mujeres, mejoró notablemente el servicio. Espero que no haya sido yo el único al que le hayan mejorado el servicio. Pues yo creo que sí, sí fuiste tú. ¿En serio? Digo, la verdad es que no me gusta generalizar con los choferes de Uber, pero sí me ha tocado en las últimas semanas una caída del servicio. Claro. 2698, pena ajena por la contestación del fiscal. Tiene 5 años en la administración y no conoce los manejos del penal. Qué bárbaro. Bueno, el fiscal lleva 1 año. El anterior era Luis Carlos Nájera, ¿no? Dice 02, panista, y que venía exactamente de ese autogobierno que se decía permitido, ¿no? 0262, buen día, gracias por su colaboración, por favor su apoyo en el reporte vial carretera Guadalajara Lagos de Moreno, gracias. También nos mencionan 2225, es mentira lo del fiscal, ese evento fue en diciembre de 2015, hay custodios testigos de ese evento, estaba en función la maestra Cobos. Bueno, el asunto es si estaba en función como fiscal central o como fiscal de reinserción social. Si hace una investigación, verán lo que digo. Ahora que se ha hecho por este hombre, siguen en el mismo centro sin pena ni gloria. También nos dicen 5782 del accidente en carretera Tepa Lagos, pasando la caseta de Tepa, sale adelante y tomas la libre e ingresas por Valle Guadalupe, así se evita el accidente. Bueno, gracias por pasarnos el tip. 1157 dice, el ejército debería tomar control de las prisiones, creo que estaría mejor organizado. Pues no sé. Yo no creo que favorezca demasiado el proceso de readaptación social. Yo insisto mucho en este discurso que se utilizó hace algunos años de decir que si el ejército se metía a combatir al crimen organizado íbamos a tener muy buenos resultados, y lo que estamos viendo en muchas áreas de nuestro país es que no solamente no se ha conseguido lo que se buscaba, sino que de manera sistemática aparecen piezas periodísticas que muestran la participación de miembros del ejército y la marina con el crimen organizado. No, y fíjate, una clave importante para otros países, vuelvo a repetir, el tema del lavado de dinero, que es fundamental, que no le tocaría al ejército de ninguna manera. Y el otro asunto es acabar con la impunidad de políticos coludidos con el narco. O sea, investigar ese tema. Sí. Ese es fundamental. En Colombia, ese fue la piedra de toque. Pues fiscales independientes, ministerios públicos independientes. Esa es la clave central. Nos dice también, yo vivo en Satélite, Estado de México, municipio de Naucalpan, y el PAN iba bien, pero empeoró, y con el PRI se fue al hoyo en seguridad y corrupción. Oye, audiencia internacional. 95-55, el internet llega a todos lados. Dice, lo que se ve en los debates es el resultado del sistema educativo mexicano, que el que triunfa en México es el que más tranza y más burro, que no tiene nada en la cabeza para resolver los problemas de México. A mí lo que me da tristeza es ver cómo se tiran lodo, ¿no? Todos, y es saber quién acaba menos sucio. Y eso sí me parece que es un mensaje del deterioro del sistema político mexicano. Vamos al corte y regresamos con la elección francesa.
Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41. 9 con 51 minutos. Pues Francia nos tuvo un tiempo conteniendo la respiración después de lo que había pasado con Trump, pensando en que podía ganar Marine Le Pen, la candidata ultraderechista del ahora extinto Frente Nacional. Y al final no, gana el próximo presidente de la República Francesa será Emmanuel Macron, un centrista. Yo diría que en Francia es más bien alguien cargado a la derecha, ¿no? Porque el centro político en Francia suele estar más a la izquierda. Y con un proyecto europeísta, un proyecto de recuperación de las instituciones europeas, de reforma interior en Francia, que ha generado muchas expectativas en una parte de la opinión pública mundial. No sé cómo vieron, quien quiera empezar, cómo vieron la elección de Macron y si no estamos realmente albergando demasiadas expectativas con relación al próximo presidente. Yo lo que vi es que después de la primera vuelta, a mí me parece que quien dio un manotazo muy fuerte sobre la mesa y comenzó a jugar un papel muy importante para ayudar en lo que fue la definición en la segunda vuelta fue Angela Merkel. Sí. Me parece que la presencia política de Merkel echó pues mucha carne al asador, porque sí me parece que antes de la elección se veía pues muy sola en estos proyectos de Unión Europea. Sí. Y necesitaba así de manera obligada pues una persona fuerte, un gobierno que estuviese más hacia su lado en Francia, porque me parecía a mí que Ángela estaba pues caminando ya no solamente sola, sino pues el final de su carrera, y yo creo que en esta elección de Francia sí tenemos que poner mucha atención y darle una dimensión importante al trabajo que hizo Angela Merkel, y bueno, no es gratuito que la primera visita que va a realizar el presidente sea precisamente... Parece que se van a volver a entender sí, Francia y Alemania. Así es, yo años, creo que ¿no? esa fue la apuesta de Angela Merkel, ganó, y a mí sí me parece que lo que se viene para Europa, no para Francia, pues tiene que ver más con fortalecer la unión y hacer un frente mucho más fuerte hacia los ingleses. Ricardo, ¿cómo ves a Macron? Pues muy bien, y sí creo que fue una gran noticia el hecho de que No Le ganara Pen Le no Pen, ganara, ¿no? ¿no? Creo que tiene una agenda mucho más europeísta, mucho más integradora, mucho más de diálogo, y pues también habrá que ver qué tanto lo dejan hacer, ¿no? Claro. Y vienen las legislativas, que ahí es Sí, la clave, 2 vueltas son legislativas. claves. Y fíjate que yo creo que también los franceses aprendieron de las experiencias de Estados Unidos y España. Sí. Es decir, en España, cuando después del movimiento del M15 la gente no fue a votar, fue cuando llegó Rajoy, y la circunstancia de crisis que había generado Zapatero, bueno, no Zapatero, sino el modelo económico, se acrecentó aún más. En el caso de Estados Unidos pasó lo mismo. La gente luego dijo, bueno, no voy a votar por Hillary porque no representa lo que queremos, digamos, toda esta gente muy cercana a las posiciones de Bernie Sanders, pero luego esa falta de voto hizo que Trump ganara. Creo que ahora muchos franceses hicieron tal cual esta lógica del voto útil, es decir, claro. A ver, Macron no nos representa, no es la Macron mejor sacó opción. 23% en la Exacto. primera vuelta, ¿no? No nos representa, pero es mejor que Le Pen. No, claro, ¿no? claro, sí. Entonces ahí es donde hay, digamos, este aprendizaje social que Sí. es, creo que lo que me parece Y más, sobre todo, más interesante Jorge, de esta elección. Del votante urbano. A mí, por ejemplo, el caso de París me parece tremendo. Ganó Macron en París con el 93% de los votos. Eso yo creo que no lo saca ni Fidel Castro, el 93% de los votos. No, Son los comités de defensa de la revolución. Realmente es un porcentaje de rechazo. Creo que es un gran mensaje de la Francia de las luces. Exacto. Ojo, Macron, las políticas de Macron, si va a seguir la línea de los bancos, de la austeridad, de los recortes al estado de bienestar francés, le va a pavimentar el camino
buen cemento, Claro, con claro. todo lo necesario, para que en 5 años la nueva presidenta sea precisamente Marine Le Pen. Claro. Es decir, tiene forzosamente que virar su programa económico. Si su programa económico es el mismo que ha llevado al hartazgo de la mayoría de los franceses. Ahora, y fíjate que esa parte es clave también, porque yo creo que si los franceses aprendieron la lección, entonces en las legislativas sí irán a votar efectivamente por gente que sí lo represente más, y yo creo que Macron, aunque, y también comparto, está en este centro derecha, Sí. se va a tener que desplazar hacia un poquito hacia el centro izquierda, porque la mitad del voto que tuvo ahora es esa posición política, ¿no? Y Habrá se va a que tener ver que mover. ¿Cómo le va, por ejemplo, a Mélenchon? Que es uno de los que podría empujar hacia la izquierda. Sí, Exacto. que esto que mencionas, Jorge, es como a veces el canto de la sirena en las segundas vueltas, en donde algunos ganadores suponen que lo que reciben es por su sí proyecto. Que él no, Claro, que él no, claro. que él no. Entonces, Eso, porque ahí yo hay escuché que- su primer discurso después de la segunda vuelta y dijo, me queda claro que esto es un voto de rechazo. Sí, incluso Yo lo dijo, asumo agradezco así. a los que votaron por mí, no pensando como yo. Que es ¿sí, la no? mitad, Pero la- de todas la mitad maneras de es su un voto elemento ahora. importante, porque si no se confunden. Sí, sí, claro. Otros mensajes, 3649, es fácil acabar con la delincuencia, robas, cortarle la mano, narco, darles cuello y políticos Dios. corruptos, ambas cosas. Bueno, no comparto esa forma de entender los problemas. Gilberto González, bueno, si son anónimos, por favor, ponerlo primero. 4419, buenos días, ¿me podrían pasar el domicilio, teléfono de donde puedo inscribirme para Uber? Escuché que hubo prórroga hasta último de mayo. Muchas gracias. Bueno, En ahorita calle pasamos 2, ¿no? el teléfono, es en calle 2, pero tengo entendido que hasta que esté la suspensión, pues está, ¿para qué? en realidad no Está tienes por qué suspendido, moverte, hay una claro. suspensión sobre la Tal ley. cual. Dice, hola, buen día, soy conductor Uber, aún con el amparo, aún tenemos que continuar con nuestro registro ante movilidad. Yo recomendaría que sí, porque creo que en algún momento Se va a requerir. se va a No, retirar. es que estar en la legalidad es lo mejor, por Dios. Es que yo no entiendo este tipo de actitudes de medio mundo. Es decir, a ver, por favor, regístrense, son garantías para los usuarios y para los propios trabajadores. A mí sí me parece de Uber mezquino en algunos temas. Por ejemplo, yo estoy, y lo platicamos en su momento, Uber Pool, que el Estado no determina el número de autos, eso lo entendería, poderte amparar ante esos Claro. dos artículos. Pero ya pensar en que no se registren, No, tampoco la empresa quiere que se transparenten los choferes. Entonces, yo creo que ya ahí está cayendo en algunas prácticas de decir, bueno, ya el servicio está tan metido en la ciudad que ya quiero, gobierno, que te metes conmigo. Así es. No es como una especie de doblegarlo. Sí, no, terrible, ¿no? Es decir, a ver, en este país lo hemos dicho, o sea, estamos hablando de inseguridad, de corrupción, todos tenemos que contribuir a vivir en estado de derecho. Y eso incluye, en este caso, a Uber, de que la gente vaya y se registre. De acuerdo. Así de simple. Jorge Rocha, gracias como siempre. Gracias. Eduardo González, gracias. Saludos, Ricardo Salazar, gracias. por estar aquí Muchas con nosotros. Gustazo. Nosotros nos vamos, mañana nos visita, va a ser un tema interesante, el senador Jesús Casillas, el senador del Partido Revolucionario Institucional, porque se aprobó penas de cárcel y sanciones económicas a quien haga llamadas a deshoras para cobrarnos por tarjetas de crédito, recibos, por distintos temas. Sabemos que estas llamadas suelen ser muy molestas y también aprovecharemos para preguntarle por la Ley de Seguridad Interior y lo que está sucediendo políticamente en Zapopan, que ya nos tocó platicarlos, sí, pero, sí. pero va a ser un escenario interesante de cara a 2018. Soy Enrique Tucen y hasta mañana a las 9. Noticia de última hora. Zona 3 abre el concierto de Sting. Acompáñanos en un programa especial previo a la presentación de Sting en Guadalajara. Una hora con Sting. Síguenos en Twitter, en @Zona 3 Noticias y participa para ganar boletos para su concierto. 91.5, Zona 3, la zona de Sting.